Momento de presentar a nuestro invitado del día. Doctora Mildred Iliana, usted tiene a su cargo esta responsabilidad. Gracias. Para mí es un placer. Pero antes de yo pasar a nuestro invitado, yo quiero hacer una aclaración con relación a algo que le pasó a un artista muy querido, que es nuestro querido Joe Vera. Digo nuestro querido porque él es mi paciente de hace muchos años, cuando yo lo conocí en medio de una crisis hipertensiva. Y en ese momento lo ingresamos y lo investigamos, y él era portador, y no lo sabía, de una coartación de la aorta, una cardiopatía congénita, que en muchos casos puede pasar desapercibida, como en el caso de él, porque todo depende de la seguridad, de la severidad, perdón. En el caso de la coartación de la aorta, es una estrechez de la luz de la aorta en cualquiera de sus segmentos. Joe nació con eso, él no lo sabía, se crió en Cotuí y bueno, vino a la capital. Ya ustedes saben que es un gran artista, bachatero, ¿no? Y entonces en ese momento él había ganado el Soberano, ¿no? Y en uno de esos días pues le dio una crisis hipertensiva. O sea, después de ganar el Soberano. Sí, ya era conocido por eso, porque había ganado como bachatero del año. Le pregunto por el asunto de las emociones a veces. Sí, no, pero ya había pasado muchos días, quizá un mes o algo. Entonces, él llega y hizo una crisis hipertensiva. En ese momento yo lo conocí como paciente y lo investigué, y se le diagnosticó la coartación de la aorta. Él se fue a Estados Unidos y allá le pusieron un stent. El stent es como una especie de resorte, se le dilata, lo mismo que se hace con las arterias coronarias con los infartos. Se le dilata la arteria y se le coloca el stent. El stent es como un resorte que evita que vuelva y se cierra. Él duró como por un año con su stent bien, hasta que llegó un momento que ya se le tapó, vamos a decir, ¿no? Y ya se le ocluyó, y ya estaba sintiendo síntomas, y yo le dije que se fuera a Estados Unidos porque ya él tenía que pasar a la cirugía. Efectivamente, él pasó a la cirugía, lo operaron, tuvo un posquirúrgico muy complicado, duró varios días en ventilador, porque hizo sangrado y otras complicaciones, pero felizmente él quedó bien. De eso hará como 5 o 6 años, él está en perfectas condiciones, pero él se le colocó un desfibrilador. ¿Y qué es el desfibrilador? El desfibrilador no es más que un equipo electrónico que se le pone al paciente con alto riesgo de arritmias mortales, para que mediante una descarga eléctrica él aborte esa arritmia y le salve la vida al paciente. Entonces, Joe tiene un desfibrilador. Y justamente eso fue lo que hizo el desfibrilador cuando él estaba en Pensilvania en una actividad que todo el mundo puso en las redes, circuló en las redes el video donde él tira el micrófono, se agarra al corazón, y entonces ahí lo sacan para la emergencia. Entonces fue que él hizo en ese momento su desfibrilador, detectó que él había hecho una arritmia, porque por una razón, él tenía alrededor de unos 3 días que no se había tomado el medicamento, y lógicamente hizo una arritmia, una fibrilación auricular paroxística, o sea que no es permanente, y el aparato hizo exactamente el desfibrilador para lo cual él fue colocado. Lo desfibriló en 5 ocasiones en menos de 1 hora. Wow. Y ya eso se llama, señores, tormenta arrítmica. La tormenta arrítmica amerita ingreso. Y eso fue lo que en Pensilvania hicieron. Lo ingresaron, lo estudiaron cardiopatía coronaria, pero todo salió bien. Él está muy bien, regresó al país y está en perfecto estado, porque todo fue producto de que el desfibrilador que él tiene, pues lo desfibriló. Para eso se lo pusieron, señores, para que haga su función. Como un corrientazo. Exacto, entonces se le dio una descarga eléctrica. Que fue lo que se vio en el video. Que fue lo que se vio, que él soltó el micrófono, inmediatamente se agarró el pecho, se agarró. Entonces ahí vinieron toditos
todo el que se agarra el pecho se piensa que es un infarto, Sí. pero no fue un infarto, felizmente, y él está en perfectas condiciones. Así que esto aclarando para que ya no circulen los rumores de que él hizo un infarto. Él mismo lo ha aclarado. Esto mismo yo lo hablé con él, porque en eso yo me manejo con mucha ética con él, o sea, que antes de hablar cualquier cosa de él, yo lo consulto con él, porque esa es su privacidad como persona, ¿no? Así y como es. persona ¿no? De una persona pública. Liliana, bueno, Liliana, yo creo, y entre paréntesis, yo creo que esto, queremos invitarte a un programa especial porque lo que tú acabas de decir es algo muy interesante, muy importante y que yo creo que el pueblo debe saberlo. Yo propongo que el primer programa del año que viene sea de ese tema. Está bien. Y que sea de cardiología con ustedes. Claro que sí lo hacemos. Claro. Sí. Vamos a presentar a nuestro invitado, que el público espera por él en este momento. Adelante. Claro que sí. Para mí es un placer presentar al doctor Plinio Maceo, un médico gastroenterólogo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con una especialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero además de esto, el doctor hizo un entrenamiento en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en elastografía hepática. Después me va a decir qué es eso, doctor. Él es jefe de servicio de gastroenterología del Instituto Dominicano de Cardiología. Trabaja en la Clínica Abreu y también en la unidad endoscópica del Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González. Ha sido presidente de la Asociación Dominicana de Gastroenterología y lo tenemos aquí para hablar de un tema muy interesante y un tema muy frecuente y que la gente le pregunta mucho a uno. Doctor, ¿qué es eso de esteatosis hepática, de hígado graso? ¿Qué es eso? Bueno, primero déjame darte las gracias por tan bella presentación, aunque te faltó decir que yo consultaba a mi pacientito en el Centro Médico Bellas Artes también. Pero no importa, yo quiero saludar a este elenco tan maravilloso. Gracias. Empezando por la doctora Eliana Ureña, que tuvo el placer de invitarme, la doctora Claudia Almonte, sobrina de un amigo muy querido como el doctor Claudio Almonte, y el doctor Pablo Mateo, obviamente, dedicado al área de urología, ¿no? Así es, sí. Okay. Así es. Sí. Entonces, obviamente, ustedes tienen vamos a decir, unas especialidades maravillosas, porque están relacionados con el riñón y están relacionados con el corazón. Y no cabe duda que antes de contestarte esta pregunta, tengo que decir que el hígado es otro órgano noble, maravilloso, y que realmente es el laboratorio del organismo. Y ahí suceden demasiadas cosas que ustedes conocen, porque metaboliza proteínas, fabrica grasa, tiene que ver con la coagulación de la sangre, tiene que ver con la excreción a nivel de la bilis, con los tóxicos, ayuda también a la digestión de las comidas a través de la misma bilis. Y es un órgano que es la glándula más grande que tenemos, colocado en la parte alta, para el público me entienda, del abdomen derecha, debajo obviamente de lo que es el diafragma y los pulmones, y por encima de lo que es el riñón derecho, lo que es el estómago y lo que es el colon y los intestinos. Y protegido obviamente por lo que llamamos la parrilla costal o la costilla del lado derecho. Es un órgano grande que mide de manera transversal aproximadamente como 9 o 12 Acérquese centímetros. un poquitito al micrófono, doctor, para que pueda recoger mejor y se escuche mejor. 9 o 12 centímetros esta glándula, y obviamente por eso hay que cuidarla. Entonces, qué bonito el tema del hígado graso, porque es un tema que realmente es una enfermedad que podemos decir que es una pandemia. Si estamos hablando de pandemia, si hay una pandemia de verdad en medicina, es el hígado graso o esteatosis hepática, como la gente le llama. Y esto no es más que un contexto de afecciones que conllevan al acúmulo de grasa en el hígado. Para que el público entienda, eso no es más que un acúmulo de grasa en el hígado. Y que obviamente va desde un espectro sencillo, como es el hígado graso simple, siguiendo por una inflamación, una esteatohepatitis, le llamamos nosotros, los gringos le dicen NASH, no alcohólica esteatohepatitis, sobre todo en la parte metabólica, que es lo que nos vamos a centrar
del hígado graso no alcohólico, porque también existe el hígado graso alcohólico, eso podríamos tocarlo un poquito después, pero lo más interesante es eso, la pandemia que ya forma parte de lo que ustedes llaman síndrome metabólico, que es el hígado graso. No cabe duda que esto puede generar esa esteatohepatitis, esa inflamación, además una complicación que se llama fibrosis, o sea que es un endurecimiento de el hígado. ¿Cirrosis o fibrosis? Fibrosis. La fibrosis viene aumentando progresivamente y con el tiempo hasta llegar a eso que usted mencionó, doctora, la cirrosis hepática. Doctor, ¿y cuáles son las principales causas o lo que pueda producir esto del hígado graso? Bueno, el alcohol es una que ya dijimos que era un tema aparte, el hígado graso alcohólico, pero el que más nos interesa a nosotros, y sobre todo en este elenco tan maravilloso, es el hígado graso no alcohólico. O sea, enfermedad hepática grasa no alcohólica, que le dicen EGNA. Y eso es causado por, como su nombre indica, es un trastorno metabólico. Causado por obesidad, o sea, sobrepeso, la obesidad, las dislipemias, aumento de colesterol y triglicéridos. Muy bien, la doctora lo maneja muy bien. Ahí también está producida también por fármacos, que no es lo más frecuente. Y obviamente también puede ser producida por una serie de pacientes que se operan y tienen peso excesivo, pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente realmente son todo lo relacionado al síndrome metabólico: hipertensión, diabetes mellitus y obesidad. Eso es lo más frecuente que produce esa enfermedad. Y por ejemplo, doctora, una persona delgada, en un peso óptimo, con un índice de masa corporal, ¿puede tener grasa en el hígado? Una buena pregunta, porque realmente eso puede suceder. No nos explicamos, pero puede suceder. O sea, hay pacientes que realmente tienen una predisposición a que acumule grasa en el hígado. Y no tiene que estar relacionado ni a ninguno de los factores principales, como son la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus. Usted decía ahorita pandemia, y es muy cierto, porque tanto Mildred y Leana, y me imagino que hasta Pablo, hemos visto en la consulta frecuentemente el diagnóstico de grasa en el hígado, pero es traducido a esteatosis hepática. Eso es lo que las personas de una vez dicen: tengo grasa en el hígado. Hay unos niveles que los sonografistas o los imagenólogos reportan. ¿Cuáles son los estadios de la esteatosis hepática? Primero déjeme señalar que es una pandemia porque realmente, si usted agarra la población mundial, el hígado graso abarca el 25% de la población mundial. Y es increíble. ¿El 25? Sí, de un 20%. Pero es muy alto. Sí, 25% de los adultos. Claro. Porque si se va a los obesos adultos, en la parte occidental sobre todo, que es más frecuente, obviamente alcanza un 60 y pico % Sí. y en los niños un 20%. Claro, estamos hablando de esteatosis hepática simple. Ya en la esteatohepatitis, que ya es una complicación, baja a un 20% en los adultos y un 5% en los niños. Y obviamente esto va a ir en aumento, porque ya en los últimos años se ha duplicado en los adultos en los Estados Unidos, sobre todo en la parte occidental, la obesidad. O sea, el número de obesos son mucho mayores. Y en niños se ha triplicado. Y aunque usted no lo crea, la esteatosis hepática, hoy por hoy, es la causa más frecuente de hepatopatía crónica que llegan a cirrosis hepática. Y ya nosotros sabemos que dentro de 2 años o más, probablemente la causa de cirrosis hepática de la cual necesita un trasplante de hígado va a ser producto de la esteatosis hepática. Sin ser alcohólico la persona. Sin ser alcohólico, claro. Si encima de eso tú le sumas el alcohol, entonces el hombre llega más rápido a la cirrosis hepática, no cabe duda. O sea que eso es así. Con respecto a lo que la doctora Claudia me dijo de los grados, bueno, esto es un asunto visual. No cabe duda que la ultrasonografía te da en un 80-85% el diagnóstico de hígado graso.
y ellos tienen unos patrones. Pero esto va a depender de un observador contra otro observador. Va a depender del experto, del observador y además del equipo sonográfico que tenga enfrente de él. Entonces, ellos la mencionan como grado 1, grado 2 o grado 3 y otro como leve, moderada, severa, y he visto grado 4 también. Sí. Así como los pacientes que se hacen tomografía o resonancia magnética, que es otra forma también de diagnosticar la enfermedad. Y hay una forma muy importante que además de eso nos va a decir lo que no dice la sonografía, que es la electrografía hepática. La electrografía hepática. Que nosotros decimos que nos entrenamos en esto, porque nos entrenamos en ecografía, electrografía, ecoelectrografía, que viene con el nombre de FibroScan del hígado. Los franceses inventaron esa máquina, obviamente, para determinar más o menos el porcentaje de grasa de cada paciente y además saber si el paciente tiene fibrosis o no y los diferentes estadios de fibrosis hepática comparado con la biopsia con una sensibilidad de alrededor de un 90%. Doctor, usted mencionó algo muy interesante y es con relación a la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, pues cuando se escucha ese término se piensa en alcohol inmediatamente. Yo soy muy explicativo con los pacientes y le hablo mucho de cuando hay acumulación de grasa a nivel del hígado. Entonces, usted acaba de decir que también una causa de cirrosis hepática es la acumulación de grasa. Eso es importante darle un poquito más de detalle a la población porque muchos pacientes con una esteatosis hepática, como la clasifican los sonografistas, por ejemplo, grado 3, que se supone que es la máxima acumulación, podría llevar a ese paciente sin ingerir alcohol a una cirrosis hepática. Una buena pregunta, doctor Pablo, o doctor Mateo, porque sí. Hablo de cariñosamente, ¿no? Porque aquí uno se siente confianza. Gracias. Mire, hay que poner claro que el gold estándar del diagnóstico de la estatosis hepática y de la fibrosis es la biopsia. Por lo que tenemos que tener claro. Nosotros hemos hablado de imágenes. Y obviamente nosotros no vamos a biopsiar a un paciente, a menos que sea absolutamente necesario, porque la biopsia es cruenta, dolorosa y puede tener complicaciones hasta graves. Sí. Por eso nosotros estamos hoy en día usando mucho lo que se llama el FibroScan del hígado. Y obviamente la esteatosis hepática simple, que es una afección donde tú ves poca grasa en el hígado, tú ves que no hay fibrosis a través de un FibroScan que tú le hagas, tú puedes decir que bueno, que eso se puede revertir sin ningún problema, como la grado 2 y hasta la grado 3. Hemos visto revertir la fibrosis hepática, simple y llanamente que el paciente disminuya o cambie sus hábitos. ¿Me entiendes? Si tú le quitas el alcohol al paciente, si el paciente, la doctora Claudia la somete a un régimen ayudado por la nutrióloga o por el endocrinólogo, porque esto es multifactorial. Aquí todos tenemos que ver y somos responsables de esa cirrosis hepática que va a suceder probablemente en 20 o 30 años en ese paciente que empezó con una esteatosis hepática simple. Porque la esteatosis hepática simple es simple. Pero en 10 años, sí, si tú sigues con los mismos mecanismos de comer grasa, de no hacer ejercicio, y además, si eres hipertenso y diabético, eso es otro plus, o además que tú tomes alcohol, entonces en 10 años tú vas a tener una esteatohepatitis que ya no es una entidad grasa simple del hígado, sino una inflamación del hígado. Y esa inflamación del hígado puede ser adornada por una fibrosis que después, 10 años después, se puede convertir en fibrosis. Me dice Cundo que tenemos una pausa, pero al regreso, doctor, me gustaría saber si es mito o realidad que hay alimentos que producen, que hacen que el hígado sea graso. Y además de esto, ¿en qué momento un paciente va a ameritar de un trasplante de hígado? ¿Qué tan complicado es esto? Pero esto al regreso. Cundo, llévate.